Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos nuevamente que estén con nosotros, dados los inconvenientes que tuvimos para que pueda participar Ali Mustafa. Tenía problemas con la conexión. Vamos a hacer una presentación muy breve. Creo que casi todos ya conocen el llamamiento, saben qué es, saben quiénes somos y bueno, no queda más que agradecer y pedirles, por favor, que cuando alguien quiera hablar, donde dice reacciones, hay una manito que dice levantar la mano, levantan la mano, cliquean ahí y le vamos a dar la mano por orden de aparición. Les agradecemos, como siempre, que sean lo más breves posibles para que todos podamos participar, para que todos puedan hacer las preguntas que quieran. No pretendemos que no hablen, pero sí que no se extiendan en el tiempo para dar oportunidad a todo aquel que quiera hablar. ¿Sí? Le paso la palabra ahora a Alicia para que presente a nuestros invitados. Estaba silenciada. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas, todos y todes. Voy a presentar y además quiero agradecer a nuestros invitados por participar nuevamente con nosotros y a todos ustedes por acompañarnos. Voy a empezar presentando a Larry Levy. ¿Puedo decir Larry un amigo? Sí, voy a decir un amigo que siempre... Sí, claro. Un amigo que siempre está dispuesto a colaborar. Bueno, dicho esto, continúo. Periodista, redactor y columnista en medios en español en Israel, donde vivió casi 15 años. Corresponsal de varios medios latinoamericanos durante la Guerra del Golfo. De vuelta en la Argentina, trabajó en cable como presentador de noticias, redactor y editor en varias publicaciones de prensa escrita. Fue socio de la productora de contenidos SL Asociados y de la productora Entre Líneas. Hoy, actualmente conduce Nosotros los Otros en Radio Caput, que varios la escuchan, y co-conduce Mundo en Clave, también en Radio Caput. Y es columnista en el programa Quédate con el Vuelto en Radio Rebelde. Fue parte del grupo impulsor del llamamiento. Y ahora continúo con la presentación de Ali, que yo creo que lo que hizo Ali es que nos pusiéramos ansiosos esperando que entrara. Hizo crear como clima. Bueno, Ali Mustafa también ha colaborado con nosotros, licenciado en Periodismo y Comunicaciones, experto universitario en COP Internacional, docente del seminario Mundo Árabe e Islámico en la Universidad Nacional de Lanús y gestor cultural. Ali, te damos la palabra. Sí, porque Larry había comentado que quería que empieces tú. Bueno. Ali, te escuchamos ansiosamente. Todos y todas, buenas tardes, noches ya. Nuevamente les agradezco la invitación a todo el llamamiento argentino judío. Ya somos parte de esa familia con Larry, con Víctor Gurbit, con Alicia, en fin, con todos los hermanos del llamamiento argentino judío, y les agradezco nuevamente la invitación en esta oportunidad para comentar otra película bastante controvertida sobre el conflicto árabe-palestino. Y bueno, quería en principio festejar que no es una película de amor entre un palestino y una judía, o un judío y una palestina, que muchas veces me parece que los directores que llevan adelante este tipo de cine soslayan el amor a la lucha, el amor a la patria, el amor a la causa, y es más fácil sintetizarlo en un amor entre un hombre y una mujer de diferentes etnias u orígenes. La verdad que eso hasta pareciera que fuera algo naif, ¿no? En este caso, el conflicto, la controversia se da hacia dentro de una propia pareja, que es una pareja de palestinos, Amin y Sihan, un médico reconocido por la Academia de Medicina de Israel,
desde el comienzo de la película se ve de forma velada el juramento hipocrático, porque él está dispuesto a curar tanto árabes como judíos, en un escenario de un conflicto que ya lleva más de 70 años, y que es la primera vez que le dan este premio a un árabe. Pero por otro lado está la mujer, que aparece como un personaje ahí intrigante, que mucho no se sabe, mucho no se conoce, y que ella está como abocada a una misión, y en la que por amor trata de no involucrarlo a Amin, ¿no? Que de hecho el mismo día que él lo están premiando, ella no va a la premiación. Yo creo que en esta película, en realidad mucho no me gustó. No es una película que me haya dejado nada, sino más de lo mismo, un sabor bastante amargo respecto a la estigmatización que se tiene de lo islámico. ¿En qué sentido digo esto? Cuando uno ve cine no solamente ve un lenguaje, el lenguaje hablado o el lenguaje expresivo de los actores, sino también ve la fotografía, la escenografía, y todos los momentos en que Amin va a buscar la verdad a Nablus y encontrarse con el jeque, el sheikh islámico, esas escenas se dan en espacios oscuros, en espacios que no muy amigables aparentemente, entre callecitas que dan para conspirar, y permanentemente él es rechazado por sus propios hermanos de Nablus, ¿no? ¿Por qué? Porque fue reconocido por el Estado de Israel, el gobierno de Israel o la academia, en este caso de medicina de Israel. Cosa que creo que no es tan así, porque, a ver, yo no estaría participando en esta reunión del llamamiento argentino judío si fuera así en el mundo árabe islámico, y en la región entiendo que también, Larry seguramente después va a poder explicar un poquito más, porque él estuvo allá, ese rechazo al árabe que es amigo de la comunidad judía, no es tan, por lo menos creo yo que no es tan explícito, ¿no? Por eso digo que hay una estigmatización, y no es casual tampoco que una película coproducida por Francia, Bélgica, Qatar y el Líbano tenga esta mirada. Estamos hablando de, justamente, sobre todo Francia y Bélgica, no son países que hayan desparramado la democracia pacífica por el mundo, al contrario, tanto Bélgica como Francia tienen sus manos muy teñidas de sangre. En el caso de Francia, hace muy poco que se están retirando de Mali después de una invasión del 2012. Entonces, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. En este caso, Duraidy es un director libanés. Sabemos que el Líbano está muy permeado también por sectores de la falange, de derecha. Yo no conozco cuál es el perfil político de Duraidy, pero está muy lejos, me parece, de promover la paz entre árabes y judíos. Un conflicto que perjudica a las dos partes, ¿no? No en este film yo no interpreté, por lo menos, que haya ningún mensaje de paz. Al contrario, el mensaje es de odio sobre todo de los judíos a los árabes, a este médico que Moshe, por ejemplo, en un momento, Moshe, el servicio o la fuerza de seguridad de la policía, dice, son falsos laicos, en el momento que le preguntan si la esposa practica el Ramadán y él es musulmán, y él dice que sí, que pero más o menos, o sea, como que no los ve muy comprometidos, dice que son falsos laicos. Por lo tanto, el manto de que acá se prendió en un momento como teoría después del atentado a la AMIA, del durmiente, del terrorista durmiente, aquel musulmán que tiene una vida simple, común, cotidiana, tiene su trabajo, pero en algún momento es llamado para una misión, ponía bajo sospecha a todos los musulmanes en la Argentina. Y hablar de falso laico también pone bajo sospecha a todos los musulmanes. Entonces, a ver, el Islam en el Oriente Medio está bien que haya sectores que quizás son violentos, propone la paz, ¿no? Hoy hay muchos países árabes que están trabajando en función del acuerdo abrámico, ¿no?
Entonces me parece que esto es como mucho y que no aporta a un proceso de paz que por lo menos todos estamos buscando. Yo tomé algunos apuntes, como por ejemplo, se soslaya mucho la pregunta, el por qué el atentado, ¿no? En algún momento de la película se puede, es Sirhan la que dice, cuando no están hablando de la niñez y de la posibilidad de un hijo, y dice, no podemos darle un hijo, todo niño merece una patria, y el nuestro no tendría patria, ¿no? Ahí quizá hay algo que responda a esta pregunta de por qué el atentado. Por otro lado, se habla del lavado de cabeza, como que Sirhan no tiene compromiso político ni voluntad, sino que la agarró un sacerdote islámico, el jeque, y le lavó la cabeza y la mandó a inmolarse, ¿no? Eso es una falta de respeto a la inteligencia palestina, me parece. Yo no estoy de acuerdo con la inmolación, no estoy de acuerdo con la violencia, me parece que cualquier salida política y dialogada es la mejor, y si no es el momento, la historia tiene miles y miles de años y en algún momento esa verdad, esa justicia para los pueblos va a llegar, pero me parece que es atentar contra la inteligencia palestina pensar que no hay una causa, no hay una lucha detrás, no hay un Estado o un gobierno, ¿no? Pues los que me conocen del llamamiento saben que comparto que Israel tiene que tener un Estado, o el pueblo judío tiene que tener un Estado, pero me parece que en este caso toda esa lucha que dio el pueblo palestino y que está dando día a día en los territorios ocupados no está presente acá. Y se habla como algo aislado, como algo demencial, como, bueno, alguien que es incapaz de decidir por sí misma y le lavan la cabeza para que se inmole, y sobre todo en la figura de una mujer, ¿no? Que eso ya también es otro dato importante. La mujer no tiene ningún beneficio más que el de inmolarse para tener un beneficio en el más allá. No tiene ningún beneficio dentro del Islam en la tierra, sino el de inmolarse para estar más allá. Como decía antes, es un conflicto que todos pierden, y además me parece que el tema del atentado y cómo se elabora un atentado es un tema bastante trillado, donde siempre los sectores los sectores islámicos aparecen como medievales, oscuros, donde no hay tampoco ningún cuestionamiento a la práctica de apartheid que está llevando el gobierno de Israel desde hace años. Hace muy poco un periodista palestino, un intelectual palestino, detalló una serie de leyes que está aplicando el gobierno de Netanyahu, que son similares a aquellas leyes del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Como la ley de tierra, la ley de nacionalidad, y eso nunca noto que en este tipo de películas aparezca. Me gustaría encontrar alguna, pero siempre son historias muy puntuales, son historias de vida que hacen a una mirada holística, a una parte de esa mirada holística sobre el conflicto árabe, palestino, israelí, pero no es la totalidad, es solo una mirada donde se está olvidando de una parte muy importante que es la ocupación de Palestina. Y con esto no quiero decir que Israel no tenga derechos, sino que yo siempre estoy de acuerdo con o un Estado absolutamente laico, donde puedan participar todas las fuerzas políticas y todas las etnias en igualdad de condiciones, o bien dos Estados, por un lado los palestinos y por otro lado los israelíes, y buscar el modo de convivencia, porque una guerra que ya lleva tanto tiempo no le conviene a nadie, porque nos encontramos frente a un empate técnico. O sea, no hay un avance, si bien hay un avance sí de las colonias israelíes sobre los territorios ocupados, pero está siempre en una situación empantanada. Y eso creo que el mundo árabe debería ser autocrítico, debería tener mayor protagonismo en ese conflicto, en los territorios palestinos poner empresas, poner instituciones, porque siempre es mucho más difícil atacar un territorio que tiene bancos, que tiene empresas y que tiene instituciones, a un territorio donde lo único que hay es pobreza, miseria, ocupación y dolor, ¿no? Me parece que la película a mí me dejó un sabor amargo, no me pareció un gran film, pero sí
si lo vemos desde este lugar, es un gran disparador para mucho debate. Gracias, Ali. Salí. Gracias a ustedes. Lardi. Bueno, buenas Adelante. noches. ¿Me escuchan? Sí, 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 Bueno, perfecto. buenas noches a todos. Un placer de nuevo estar aquí y un placer compartir esta charla con Ali Mustafa. Hemos compartido también el inicio de uno de los programas que yo sigo ahora actualmente como conductor, pero lo empezamos juntos. No quiero soslayar esa parte porque ha sido una gran compañía en el comienzo. Coincido casi en todo lo que dijo Ali, porque es cierto, este film es una afrenta a la inteligencia, sin ninguna duda, más allá de que funciona como disparador, y acá estamos charlando para eso, ¿no? Para proponer, criticar la película y proponer de alguna manera alguna salida a este conflicto que lleva 70 años. Me facilita mucho que Ali reconozca, digamos, que la existencia del Estado de Israel es inamovible o si no es deseable, lo cual coincido plenamente con eso, a pesar de que yo soy sumamente crítico con la política israelí, después de haber vivido allí, haber comprobado algunos de los paradigmas que se manejan en el Estado de Israel. En principio quiero aclarar una cosa, y te lo aclaro también, Ali, la chica, la esposa, es cristiana, es enterrada en Nazaret, en el cementerio de Nazaret Ilit, no Nazaret Ilit, de Nazaret, Nazaret, cementerio cristiano, lo que con eso borra de algún modo, y eso sí me pareció bueno mirarlo, borra el contenido religioso del conflicto. Acá hay una cuestión también muy añeja que tiene que ver con con el colonialismo, la forma en que nació Israel. Yo quiero recordarles, y probablemente, a ver, es una ucronía pensar que hubiese pasado si no se hubiese creado de la forma en que se creó el Estado de Israel, pero llevábamos desde 1860 más o menos una migración judía de países árabes hacia el territorio que hoy es Israel y era Palestina entonces, lo cual hubiese generado con el tiempo la necesidad de una organización política y la forma de repartir el poder hubiese sido algo cantonizado, se me ocurre pensar al estilo libanés, ¿no? Cada una de las comunidades ocupando un lugar en la vida política de esos territorios que hoy están divididos y conquistados. Si se pusieron a mirar con detenimiento, están todos los estereotipos puestos en la película, absolutamente todos. La fuerza de seguridad, digamos, actuando de manera consabida y un comportamiento de poder frente a un tipo que no tenía ninguna mácula, como era el médico, ¿no? Por más que hubiesen descubierto, como descubrieron que la mujer fue la que llevó a cabo el atentado, yo creo que el maltrato, digamos, aceptado por la sociedad israelí con respecto al árabe esto me hace acordar, yo no sé si recuerdan, que la Corte Suprema de Justicia israelí, hoy tan criticada, tan vapuleada por la derecha, también aceptó lo que se llamó en hebreo Lahatz Fizi Matum. Eso significaba que se puede ejercer presión física, es decir, tortura, moderada. Si alguien conoce cómo es la tortura moderada, que me lo explique, pero bueno, es parte de una realidad que es difícil de conciliar y, como dice el amigo Mustafa, es un insulto a la inteligencia. El conflicto que plantea la película en ningún momento habla de un poder ocupante y de la resistencia. Todo lo que viene del otro lado es malo, como decía Ali, en la oscuridad, no había forma de colar en el discurso que el conflicto por ahí se parece un poco al conflicto del IRA en Inglaterra, entre católicos y protestantes, que nunca los ingleses dejaron de plantearlo como una resistencia y no como terrorismo. Es decir, la categoría de terrorismo tiene que ver cuando se atenta de determinadas maneras, hay un consenso a nivel internacional, pero acá está claro que el consenso es que hay alguien que tiene el poder y hay alguien que no lo tiene. O como dijo Ali, hay una sociedad muy desarrollada económicamente, socialmente, etcétera, etcétera, y del otro lado hay pura miseria. Y yo me pregunto siempre, y la gente de izquierda en Israel se lo preguntó siempre, ¿qué hubiese pasado si Israel hubiese permitido el desarrollo económico de los territorios ocupados? Y para eso voy a hacer una pequeña salvedad o
una pequeña aclaración. El conflicto palestino-israelí toma un cariz determinante a partir de la guerra del Líbano y de la crisis económica que se produce en Israel en el año 85, que se conoce como Mapoleta Menayot, como la caída de las acciones de la bolsa. Y en el 87 se produce la primera intifada. Creo que ahí es donde se produce el gran despegue de la resistencia palestina. ¿Por qué? Porque la crisis económica en Israel hizo que se achicara toda la economía. Yo no sé si recuerdan, hubo un ministro liberal, Yitzhak Modai, que hizo un plan de ajuste. Yo recuerdo que en ese entonces, en el 84, tanto mi exmujer como yo, en el mismo fin de semana nos quedamos sin trabajo por esa crisis económica, y el plan liberal excluyó a los palestinos que comerciaban, incluyendo a los palestinos israelíes, los excluyó del circuito económico. Por lo tanto, hizo que empezaran a protestar. Mientras tanto, lo que se conoce como el Meshulash, que es nombrado en la película el Triángulo es la zona de mayor densidad de aldeas árabes dentro de las líneas del 47, se quedaron sin crecimiento. Entre el 67, la guerra del 67 y el 87, la primera intifada, crecieron enormemente esas aldeas, económicamente hablando, ¿sí? Entonces se había reducido de algún modo el reclamo nacional palestino, que toma un nuevo empuje a partir de la intifada. Bueno, eso para dar un contexto a lo que estamos hablando, porque si no, no se puede entender. Y por otro lado, la película muestra una cosa muy interesante, que yo no la había tenido en cuenta la primera vez que la vi, es que hay una resistencia, un sentido nacional palestino, tanto en la comunidad musulmana como en la colectividad árabe, ¿sí? Porque ahí muestra perfectamente que el cura, en la parte última de la película, cuando el muchacho, el doctor, llega y lo enfrenta, el cura le dice, es una cuestión de orgullo nacional. No tiene que ver ni con las velas que estaba prendiendo, ni con el rechazo del sheikh a atenderlo. Era claro que tanto árabes musulmanes como árabes cristianos pertenecen, se sienten identificados como la nación árabe, ¿sí? No podemos obviar del conflicto la cuestión árabe, ¿sí? Y también es interesante porque el médico al principio dice, bueno, ¿qué pasa? Los judíos son casi árabes como nosotros, ¿no? Lo dice así como un rasgo de buen discurso, que se lo critica a uno de los médicos. Cuando se sientan a tomar algo y explota la bomba, estaba él con su médica amiga que lo protege todo el tiempo, y el otro médico que lo desafía, dice, vos siempre tenés las palabras justas. Y él le responde, pero vos sos un buen médico y de eso es lo importante. Como, ¿sí? Poniendo en valor la calidad humana y no tanto las diferencias. De todas maneras, bueno, más o menos para ir cerrando un poquito, las preguntas pueden ser muy buenas. A mí me impactó mucho la médica amiga, que lo protege todo el tiempo, pero al final dice, bueno, vos sos del otro lado. No tengo idea. Termino de... Hay un micrófono abierto ahí. Digo, la médica al final dice, bueno, finalmente es algo como que no se puede confiar en ustedes, siempre van a tener esa cosa árabe, ¿no? Musulmana, algo como que somos diferentes. A mí me parece que la película marca eso, ¿no? Las grandes diferencias de construcción de sociedades. Hoy, y voy a hacer el comentario porque me parece oportuno, hoy hablé con un amigo que hace 40 años que está en Israel, y decía esto, ¿no? Es decir, la sociedad israelí no comprende la dimensión de la crisis, que ya fue anunciada en el año 48 por Yeshayahu Leibovich. Yo rescato cada vez que puedo la imagen de Yeshayahu Leibovich, que era un religioso, un científico religioso, ortodoxo, pero que tenía una concepción de la política muy, muy piola, muy avanzada. Él dijo, tenemos que negociar los territorios con urgencia, porque si no va a socavar las bases de la sociedad israelí. Lo anticipó en el año 48. Murió en el 80 y algo, se negó a recibir el premio Israel porque Rabin no se lo quería entregar en persona, que era el que se le iba a entregar,
Y él dice, bueno, no, le voy a ahorrar el bochorno a Rabin y no, que no me lo entregue. Pero él fue uno de los que vaticinó toda esta crisis. Creo que, bueno, con todo lo que está pasando hoy en Israel, hay que replantear de nuevo qué sociedad queremos en Israel. Y otra cosa que es muy importante para el llamamiento, y me parece que hay que trabajar el tema en la medida de lo posible, es cuán diáspora somos nosotros, si es que realmente existimos como diáspora, y cuánto hay de israelocéntrico. Es decir, si Israel debe ser el centro de la vida de los judíos. Yo tengo ahí serias dudas porque nos han despreciado. La opinión de la llamada diáspora ha sido despreciada a lo largo de casi 70 años. Hoy vienen a pedir nuestra ayuda para solventar el problema que la sociedad israelí está teniendo. No hay ningún problema en darles ayuda a tratar de pensar. Lo que no se puede es que no nos escuchen, que no escuchen la voluntad de paz que Ali lo sentenciaba. Es decir, nosotros acá en Argentina no tenemos diferencia. Sí, tenemos diferencia de pensamiento, pero no tenemos ese nivel de odio que se ha generado en 70 años en la sociedad israelí. Por eso yo, Ali, te contesto que yo estoy a favor de los dos estados, porque creo que deben estar, en las líneas del 67, deben estar separadas las dos sociedades por lo menos 50 años para bajar el nivel de odio que se ha creado en estos 70 años. Creo que la solución son dos pueblos, dos estados. Bueno, hasta aquí, ¿sí? Gracias, Larry. Bueno, justamente lo que acabas de decir tiene que ver con los fundamentos del llamamiento argentino judío. Así que estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Déjame aclarar una sola cosa. Yo 4 hojas me anoté. Los iba a aburrir. Da para mucho este tema. Da para mucho este tema. Ante todo quiero pasarle la palabra, antes de que dársela a Lidia, a Alicia, que me pidió que quería comentar algo. Sí, tomando la escena que comentó Larry, que a mí también me impactó mucho, la amiga, la médica amiga, en la última escena, no solo le dice ustedes, sino que además le dice con todo lo que te dimos, como si en realidad fue un regalo lo que hicieron, y no algo que él se lo ganó como otro ciudadano. O sea, ahí está marcando la diferencia. O sea, ustedes nunca, es terrible, esta escena me pareció espantosa, sobre todo viniendo de una amiga. Ahí aparece la realidad. Alicia, mira, lo tengo anotado acá, no se ve, pero es eso la última anotación que hice de la película. Marca la realidad, viene una amiga y plantea eso, todo lo que nosotros pedimos, a ver, ¿qué le dieron? Lo que él merecía, o sea, como cualquier otro ciudadano que vive en Israel. Y ahí están marcando la diferencia ellos. Bueno, eso. Gracias, Alicia. Lidia, podés desmutearte y te damos la palabra. Bueno, los saludo ante todo a todos. Vivo en Santa Rosa de la Pampa, pero me crié en el Pérez de Villa Lynch. Así que bueno, siempre con el tema de nuestras ideas y dos pueblos, dos estados, celebro la participación de Ali. Y en el año 2002, corralito y corralón mediante, me exilié económicamente en Israel y viví 2 años. Antes que nada, el tema de ver la película me sacó un poco de todo lo que nos está pasando esta semana terrible que tuvimos, así que bienvenido sea cambiar un poco el tema, ¿no? Pero en principio, la visión que tenemos acá, nosotros tenemos una convivencia pacífica con todos los... Bueno, con todos los si entras por la compu, salí ahí. Sí, apago. Micrófono que está abierto. Ana Broisman, tenías el micrófono abierto, por favor, muteate. Y bueno, sigo. Yo había estado de turista en el 88, un año de la Intifada, visitando amigos, y ya ahí comprendí un poco, por más que... ¿Por qué no me corre esto? Ana, muteate. En el lugar donde puedo buscar el WhatsApp. Víctor, cerrá todos los micrófonos y que Lidia abra el suyo solo. Sí, ahora estoy tratando de hacerlo. Llamamiento, no. Pero ¿quién es el que te lo mandó? Se llama llamamiento. Bueno, Lidia, espera.
Abrí ahora, Lidia, Bueno, a ver ahora. ahora sí, dale. Ahora estamos bien. Ya en ese momento, poder compartir con amigos y viviendo unos días allá, comprendí cuál era el tema. La visión en el año 88 era, vivimos con el enemigo y mostraban las aldeas árabes. Pero el haber vivido ahí me hizo que cuando vi la película, a mí no me sorprendió absolutamente nada, nada de nada. Viví en Beersheba y en el 2002 al 2004, y hay todo, o sea, la pasé horrible porque idealismo nada, y Lidia, te cerraste el micrófono. Ahí no está. me gustaba nada, no me gustaba nada, pero comprender lo difícil que es llegar a un acuerdo. La pobreza que tienen los Gaza y Jordania, todo, porque decíamos, los que, por lo menos los poquitos con los que yo podía hablar de lo que yo sentía y de mis ideales y de mi ideología, eh, hacía que, bueno, déjenlos en paz, pero no tienen nada, no tienen servicio de agua, no tienen servicio de salud. En Beersheba hay un hospital impresionante y vienen todos los palestinos, todos los árabes a atenderse ahí, pero me impresionó muchísimo algo, había elecciones y, y bueno, nosotros teníamos un delegado de la SOCNUT bastante porquería argentino, pero nos hizo una reunión con Simón Pérez, un poco para charlar con los latinoamericanos, y Simón Pérez contaba algo muy importante, que había toda una metodología del Estado de Israel y de SOCNUT, y sobre todo del SOCNUT de Estados Unidos, que maneja todo. Ellos agarran el mapamundi y se fijan en qué lugar hay algún problema. Sí trajeron etíopes, todo, pero bueno, de golpe vieron que había corralito en la Argentina y bueno, pusieron millones de dólares para que podamos ir, unos cuantos miles en ese momento, con todo lo que estaba pasando en Argentina. Pero ¿cuál era el cálculo de ellos? Lidia, Sí. discúlpame, ¿podés hacer alguna pregunta o redondear y terminar? Porque hay No, gente que redondeo el sí tema porque es más que nada una buscando- reflexión. Sí, pero cuando empezamos, quedamos en que cada uno se tome un tiempo determinado como para comentar algo o hacer preguntas, para que todos No, puedan hablar. ya termino, ya redondeo, sí. ¿Qué dijo él? Que el crecimiento demográfico, una familia árabe tiene 8 hijos en promedio, los israelíes 2, y que el crecimiento demográfico iba a dar que en algún momento, como todos los musulmanes árabes que nacen en Israel son ciudadanos israelíes, iba a llegar un momento que el crecimiento demográfico en el Parlamento, en el Knesset, iban a ser mayoría porque tienen partidos políticos y van a poder elegir el primer ministro. Entonces, ¿cómo luchar contra la estigmatización? Porque no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada, y yo por lo menos no le veo salida. No sé qué opina Ali, qué opina Larry del tema, Bien, justamente. lo dejamos pendiente para cuando empecemos a darle la palabra a ellos nuevamente. Raquel, ¿podés desmutearte y hablar? Sí, primero les quiero contar que soy uruguaya, o sea que no sé mucho lo de Argentina y no tengo muchas ganas de meterme en eso tampoco. Este, yo me quedo como con una duda, seguramente no bastan mis conocimientos, porque yo me quedé muy sorprendida que el director de la película, yo vuelvo a la película, que el director de la película sea libanés. Yo pensé que sí, la verdad es que pensé que iba a ser una película israelí. Y si era israelí, me parecía más lógico que mostrara la comunidad árabe de Nablus o Nablus como oscura, como secreta, como cómplice, llena como de terroristas cómplices o algo así, ¿no? De modo que me parece que no tengo claro este asunto de los árabes cristianos, de los musulmanes, me parece que me armo lío con todo eso que debe de ser parte de lo que no entendí de la película. Si alguien me lo puede explicar, me encantaría. Ahora, para mí fue muy conmovedor, es un momento muy difícil, me pareció a mí, y yo creo que el final de la película, esta médica amiga,
que termina reprochándole todo lo que... Me parece que, porque yo veía la película pensando, esto no tiene salida. Y sobre el final, cuando veo eso, me parece que el mensaje total de la película tiene que ver con, ¿qué estamos hablando? ¿De fidelidades? ¿De neutralidades? Me parece que el final de la película es, no hay neutralidad posible, hay que elegir desde dónde uno está, y no hay otra manera, al menos en este momento. Nada más, gracias. Gracias, Graciela. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. No, yo esa pregunta que se hace a Lee, que es un poco la que alimenta toda la película, sobre todo en la cabeza del médico, tratando de entender qué pasó con su mujer, por qué el atentado, ¿no? Y Ali hace referencia a que no hay una lucha por la patria en esas explicaciones que se pueden encontrar en la mujer, ¿no? Hay una que es, repito lo que es cierto, enumeró Ali. En algún momento en los diálogos que tienen la pareja, ella habla de que no tendría un niño sin una patria, primer argumento. Después el lavado de cabeza, que lo dicen otros, ¿no? Pero faltó uno que está al final, que es lo que la decía ella hacer el atentado, y dicho por el sobrino del médico, cuando habla con el médico, que es posterior, su clic, no sé cómo lo dice, pero su clic en la cabeza de la mujer fue después de la masacre de Jenin, no sé si se pronuncia así o no, ¿no? Que fue en el 2002. Entonces me quedé pensando si no se agrega algo más al motivo del atentado, de por qué hace ella eso, si es que la venganza tiene que ver, ¿no? O cómo juega, le pregunto un poco a los que conocen, ¿no? Ali o Larry, ¿cómo juega ese factor de la venganza en este tipo de acciones que hace? Me quedé pensando en eso, si no es por la patria o si la venganza juega un poco agregando algo más a lo que se dijo antes. Eso un poco para ver qué pueden decir. Gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora a Claudia. Si te podés desmutear. Sí, buenas noches y muchas gracias otra vez por el debate tan interesante que siempre, al que siempre asistimos. Yo coincido con Raquel en la interpretación del final de la película y coincido con Alicia que la última, esa escena cuando la amiga le hace los reproches es muy importante porque ella también le dice que se lo permitieron, ese premio que él tuvo, se lo permitieron. Entonces me pregunté si desde la mirada del director no hay un problema como de instar al personaje a tomar una decisión, a decidirse, porque él no tiene identidad, él es como que ha perdido su identidad, porque cuando llega a la parte árabe, lo echan. Y cuando vuelve a Israel, su amiga le reprocha y le hace ver que él es quien es gracias a que los israelíes lo eligieron, lo ayudaron y le dieron su lugar. Entonces es como si el mensaje del director fuera, bueno, decidite. Hay un problema de identidad, para mí, del personaje. Y como si el director lo estuviera impulsando a tomar una decisión. Y se ve claro que a él le afecta el resultado de la masacre cuando él va a ver todas esas ruinas, cómo le afectó a su mujer, que fue cuando ella decidió inmolarse. Así que yo creo que ahí hay un sesgo muy, muy, muy importante de parte de quien dirige la película. Nada más. Gracias. Gracias, Claudia, muy interesante. Y bueno, ahora les pregunto a Larry y a Ali, a ver si quieren aclarar alguna de las dudas que se plantearon en el debate. Ali, dale. Sí, a ver. Dale. Pensé que estaba muteado. Bueno, suscribo los 4 comentarios, el de Graciela, el de Claudia, el de Esther. Sobre todo el de Esther me pareció muy interesante su reflexión. Perdón, Raquel, no Esther. Raquel, perdón, Raquel, gracias. Y, a ver, por un lado, un médico que convive con la comunidad científica, médica de Israel, no es un tonto. Y acá el director lo deja como alguien
que no conoce la realidad política en la que está inmerso, como que no toma ningún tipo de decisión, como que todo le resulta hasta novedoso, ¿no? Me parece que lo dejan muy mal parado al médico, por lo menos en esa primera parte. Sabemos que es un conflicto donde la venganza es permanente porque es una característica común tanto a los pueblos del Medio Oriente, del Oriente Medio, o como quieran llamarlo. Sabemos que, por ejemplo, las culturas preislámicas eran culturas clánicas, donde había mucha rivalidad entre diferentes familias, y la venganza era un motivo para defender el honor, y eso siguió hasta hoy. Es parte constitutiva de la cultura árabe y creo que judía también, porque como dicen en la película, todos tenemos un poco de todos ahí. O sea que es muy difícil hablar de una identidad pura, porque venimos del mismo origen, y tanto árabes como judíos, a partir de todas las invasiones, de las cruzadas y de todo lo que hubo, no hay una etnia totalmente pura. Entonces hablar de eso es entrar en un terreno fangoso donde uno no va a poder salir. Por eso a mí me gusta más hablar de temas políticos, temas económicos y sobre todo de cuestiones humanitarias que hacen a la constitución del hombre nuevo, ¿no? Un hombre que busca la paz, que busca los acuerdos, porque sabe que a través de la guerra no se logra nada. Creo que la sociedad israelí, viéndola de afuera y analizándola, donde hoy prácticamente no existe izquierda, está muy permeada por la lógica neoliberal. Y esa lógica neoliberal es una lógica guerrerista, una lógica economicista, donde hoy la mano de obra barata es la mano de obra palestina, y esa mano de obra a la que hay que explotar, o sea, la tenemos ahí, la tenemos reprimida, no le permitimos su crecimiento dentro del Estado de Israel, porque como bien decía, creo que Graciela, en el 2050 aproximadamente se estima que la población árabe dentro de Israel sea mayor a la población israelí. Hoy tengo entendido que hay también una migración de judíos de Israel a otros puntos, justamente por este gobierno de ultraderecha, que compromete a aquellos sectores progresistas y sectores de izquierda. Hace unos días leí que, por ejemplo, Netanyahu está buscando una alianza con Gantz, que es la ortodoxia religiosa, para hacer gobierno, y que los sectores de izquierda, como el Meretz, por ejemplo, están apoyando a Netanyahu para que no haga ese acuerdo con Gantz. O sea, la derecha ya ha absorbido también a la izquierda israelí dentro de un mismo discurso. O sea que, y eso no pasa solamente en Israel, está pasando en todo el mundo. Vemos las elecciones nuestras del último fin de semana y sabemos que las sociedades en Occidente están virando hacia la derecha de una forma muy estrepitosa y hasta irracional, ¿no? Así que me parece que el conflicto es un conflicto que está en un punto muerto, donde es necesario empezar a generar otro tipo de discursos, y desde el arte, desde el cine sobre todo, que aparentemente hay recursos para hacer cine, hay coproducciones, habría que empezar a hablar y rescatar las experiencias pacifistas que hay dentro del propio Estado de Israel, dentro de los sectores de la comunidad árabe, dentro de la comunidad islámica. Empezar a rescatar eso, no las diferencias, porque las diferencias van a estar, pero empezar a buscar los ejemplos, qué sé yo, el llamamiento argentino judío con un sector de la comunidad árabe. En algún momento nos juntamos para hacer un encuentro y empezar a trabajar juntos, a través de un proyecto que se llamó Aleph. De esas experiencias hay cantidades. En el año 36 hubo una inundación muy grande en Damasco, y en Argentina tanto la comunidad judía como la comunidad árabe juntaron fondos para atender a los damnificados de la inundación en Damasco. O sea, empezar a rescatar eso y no abonar la estigmatización y el odio entre los pueblos. Me parece que la paz es mucho más que eso. Eso por un lado. Respecto a la pregunta que hacían
en relación al Líbano. El Líbano fue colonizado por Francia, se ha independizado posteriormente a Siria. Siria ha tenido una resistencia muy férrea respecto a la colonización francesa, cosa que en Líbano no pasó así. Hoy Líbano quizá está más atomizada porque hay sectores islámicos financiados por grupos iraníes, en fin, está bastante dividida en ese sentido, está pasando por una situación económica muy crítica, pero también en la memoria de los palestinos está la masacre de Sabri Yatila, donde en estos campamentos de refugiados fue el presidente Gemayel, que junto con Ariel Sharon, que tenía la custodia de los campos de refugiados, Ariel Sharon dejó, como se dice, zona liberada para que las falanges cristianas del Líbano masacraran a palestinos en ese lugar, porque les molestaban. Y lamentablemente en esa masacre fallecieron mujeres, niños y ancianos, porque la mayoría de los palestinos estaban en el frente de combate. Bueno, esa masacre es recordada y las falanges cristianas tuvieron mucho que ver. Yo no sé cuál es el origen de Ziad Dureidi, pero pensando en una sociedad afrancesada, que se reconoce culta más allá de cualquier otra sociedad árabe, se reconocen en muchos sectores como superiores, no es casual que tengan un discurso anti-islámico por lo pronto. Si bien el sacerdote cristiano aparece sobre el final, pero aparece inclusive con un mensaje más racional, no sin explicar nada, porque si vemos el sacerdote islámico, el jeque, dice vos no sos de acá y lo echa a Amin Jafarie, no hay una explicación racional de parte de los árabes, como que su discurso está encriptado y es, no, acá no mereces estar, no sos de acá, anda a Israel, que ahí acá no sos bienvenido, esa es la palabra. En cambio, la respuesta del sacerdote cristiano es una respuesta como mucho más completa dentro de lo críptico que también es esa respuesta. Creo que con estas dos reflexiones puedo contestar algunas de las preguntas, pude contestar algunas de las preguntas que se hicieron. Así que, no sé, gracias a vos, y bueno, esto me trae una frase de Facundo Cabral, el no soy de aquí ni soy de allá. Es lo que sí, hay una frase que Amin Maalouf, que es un escritor libanés, un gran intelectual que hoy está viviendo en Francia, ya muy anciano, él dice que su identidad transcurre a caballo, entre dos territorios, o sea, entre el Líbano y Francia, ¿no? Y eso le pasó también a Edward Said y le pasó a tantos otros que han tenido que emigrar y instalarse en Europa, en el lugar de origen de su colonizador, ¿no? Y desde ahí, bueno, tratar de hacer algún tipo de resistencia. A Edward Said una vez le escuché una frase que me quedó grabada, ¿no? Si a mí no me dejan plantar tomates donde estoy, me voy a plantar tomates donde pueda y donde quiera. Claro. Sí. Gracias, Ali. Le pasamos la palabra ahora a Pepe Adasco, que pensé que se había desconectado porque había perdido la manito, pero ahí está. Pepe nunca está desconectado. Pepe siempre está conectado. Estoy. Yo coincido totalmente con la mirada de lo último que vos mencionaste, Ali, con respecto a buscar el tema de las coincidencias y buscar los canales de comunicación. A mí particularmente, voy a ser honesto, la película no me dejó nada, no se sorprendan. Es la segunda o la tercera vez que la veo, en realidad no vi nada nuevo, a lo conocido, lo cual no significa desconocer el pasado, porque todos sabemos que sin el pasado no estaría ahora lo que está pasando, o sea, hay una raíz de todo esto, hay un origen. Ali, yo quiero rescatar dentro del enfoque tuyo, que hubo intentos acá que se hicieron desde la Argentina y que tuvieron éxito con otro gobierno en Israel, indudablemente. Acá hace aproximadamente 20 años estuvo Yossi Beilin con Rabo, los trajo Meretz a la Argentina como una muestra de posibilidad de que podía haber un diálogo y una convivencia.
De la misma manera, hubo grupos de Argentina, de Meretz, que participaron en seminarios con dirigentes palestinos en la Franja de Gaza hace 20 años también, aproximadamente. O sea que hubo intentos. Pienso que todavía bajo el suelo, subterráneamente, sigue habiendo intentos. Hay grupos que están trabajando más allá de lo que se ve en la película. Tampoco podemos desconocer de que la dinámica de la historia y de lo que está ocurriendo en el mundo y en Medio Oriente es tan fuerte, es tan rápida, es tan veloz, que a veces lo deja uno descolocado con respecto a muchos de los análisis que realiza. Yo creo que hace no muchos años ningún israelí, ningún judío que vive en el exterior hubiera pensado que en la sociedad israelí se estuviera produciendo lo que se está produciendo en este momento. Realmente hay horrores de los cuales muchos se conocen y otros no se conocen. A modo de ejemplo, mi amigo Daniel Kuperwasser subió una noticia, quizás vos, Larry, la leíste, del tema del ciudadano árabe que le marcaron la cara con una estrella de David. Un horror, un caso Sirota en Israel. Un caso Sirota en Israel. Entonces yo le pregunté a Daniel si lo tiene realmente documentado. Y hoy a la tarde Daniel me contestó. Lo publicó el diario Yediot Aharonot desde ayer al mediodía. Nadie lo desmintió. Al contrario, en Twitter hay un montón de comentarios al respecto. La noticia incluye una decisión del juez que trata el caso que solicitó a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia de investigar a los policías involucrados. O sea, hay horrores, pero vuelvo al principio. Me quedo con tu idea, Ali, realmente de buscar canales, buscar, insistir con ese tema. Yo creo que es el único camino, otro camino no hay. Nada más. Gracias, Pepe. Larry. Yo tengo un par de observaciones. ¿Estamos? Yo tengo un par de observaciones y alguna respuesta para alguna de las preguntas. Con respecto a lo que dijo Lidia del crecimiento demográfico, quiero recordar, porque nombraste a Shimon Peres, que también hay que quebrar algunos mitos de la historia israelí, no porque no hagan falta, siempre hacen falta mitos fundacionales e imágenes de líderes que den un perfil a un país. Así nosotros tenemos a San Martín, Dorrego, es decir, tenemos que tener, o tiene que tener Israel también, una serie de hombres prominentes. Pero el caso de Pérez es muy, muy curioso porque fue el primero que fogoneó en el año 67 en la colonización de los territorios ocupados. Él fue el que autorizó lo que se llamó la Masá el Sebastia. Masá es la caminata, la marcha hacia Sebastia. Sebastia es una localidad, no es una localidad, es apenas un monte que está frente a Nablus, a Shem, que en la película está tan presente, y dio lugar a la primera colonia en la Cisjordania, que se llama Carnation Brom, al lado de una base que había sido de Jordania. Yo hice mi entrenamiento en el ejército, fue ahí, en esa base. Por lo tanto, atribuirle a Shimon Peres miradas de estadista, la verdad que a mí me cuesta mucho. Con respecto a la señora que venía de Raquel, de Uruguay, no sé por qué la aclaración de Uruguay, ¿es malo o es bueno ser uruguayo? Parecía un desmérito, como lo dijiste, pero está bien, está bárbaro. No sé nada de Argentina y no puedo opinar de Argentina. No, es que no hace falta. No hace falta porque estábamos mirando hacia Medio Oriente. Pero te quiero... Larry, preguntás si es la esposa de Mauricio Siliniek. Bueno, lo preguntaste vos. ¿Sos la esposa de Mauricio? Soy la hermana de Mauricio. Ah, bien, bien. Bueno, lo que quiero decir, tenés una confusión, o no entendés muy bien, algo que no entiende nadie tampoco. Porque habría que separar, no, está bien, tu pregunta es muy buena. Hay un mundo árabe que contiene, en su mayoría, musulmanes, pero hay minorías cristianas, hay árabes judíos, qué sé yo tengo que considerar que mis abuelos que vinieron de Siria, judíos, su historia, su perfil es árabe. Si yo voy a la ciudad vieja de Jerusalén y miro los comerciantes
de árabes, ¿sí? Árabes, musulmanes de la Ciudad Vieja, estoy viendo a mi abuelo sentado, la forma de gesticular y la forma de hablar. Por lo tanto, la división, para explicarla tendríamos 3 días, pero hay etnias, hay religión, hay cuestiones no solo demográficas, sino antropológicas, como decía Ali, ¿no? Es decir, identificarlo. Hay pueblos o hay países que contienen varias etnias. Entonces el concepto nación, pueblo y Estado es un concepto que nosotros aquí en Occidente no los conocemos. Nosotros conocemos la nación y el Estado. El pueblo, y yo no sé si hay un pueblo argentino. Yo tengo más, a lo mejor, como porteño, tengo más en común con vos, que son a lo mejor montevideana, que con un jujeño, ¿sí? Porque hemos discriminado, en Capital Federal no discriminamos los jujeños, no decimos son collas bolivianos. Bueno, esas cosas no las vemos, pero que en Medio Oriente es muy fundamental tener presente la presencia de etnias, pueblos y estados, que encima tienen, como decía Ali, leyes, compendios de leyes diferentes. Los que vivieron el mandato francés tienen un compendio de leyes, un plexo legal, diferente a los del mandato británico, que es el caso de Palestina. Y en Israel, por ejemplo, conviven 3 complejos de leyes diferentes. Esto hay que recordarlo siempre, porque si no, no entendemos la disputa, ¿sí? La ley familiar o la ley civil es religiosa. Los musulmanes en Israel se casan por la grey musulmana y está aceptado por el Estado, los judíos por los rabinos, ¿sí? Y en el tema penal son leyes británicas, heredadas de los británicos. Y las leyes de tierra, que tienen que ver con la posesión, son otomanas. Fíjense si hay ahí una mezcla terrible como para entender lo que sucede con las identidades inclusive, ¿sí? Una de las cosas que yo quería marcar, que pasó muy desapercibido a todos nosotros, y a mí en la segunda vez que vi la película, ahí me prendí de algo. En un momento la muchacha, la esposa del médico, dice, cuando él le pregunta, ¿y cuáles son tus sueños? Y ella dice, mis sueños son muy sencillos. Un documento, un pasaporte. Fíjense qué punto que en lo que no tienen los palestinos israelíes. ¿Ustedes saben cómo salen los palestinos israelíes de Israel? Algunos con pasaporte y otros con laissez-passer se llama, que es un documento internacional aprobado por la ONU de color naranja, que también lo tenían en su momento los nuevos inmigrantes judíos a Israel hasta que tomaban la ciudadanía. Quiere decir que hasta son parias. Si yo les pregunto si los egipcios reciben a los palestinos de Gaza con con el mismo beneplácito que a los de Cisjordania. No, para nada, para nada. Fíjense las diferencias, ¿sí?, que hay entre los gazatíes, los habitantes de Gaza con los de Cisjordania. También hay una cuestión de clase, en algún momento Ali lo nombró, hay una cuestión de clase también. Y quisiera yo también no tener que hacer esta división, pero la tengo que hacer. Los invito, si alguna oportunidad tienen de hacerlo, de visitar una cárcel israelí. Y van a ver que el 80% de la población carcelaria israelí es sefaradí o mizrají. Mizrají son los judíos que vienen de países árabes, ¿sí? En el caso de mi abuelo, por ejemplo, yo soy un judío mizrají. Y miren, el 80% son sefaradíes o mizrajíes y un 20% de ashkenazíes. Quiere decir que el establishment israelí está compuesto también preponderantemente por judíos europeos, ¿sí? Polacos, ¿sí?, de toda Europa. Quiere decir que también hay ahí diferencias que están soslayadas por el conflicto con el mundo árabe o palestino. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el análisis. El apunte de Ali me parece fantástico, de buscar el consenso. Es algo que debemos buscar también acá, saber convivir con el disenso, si pensamos diferente, pero poder convivir. Yo creo que en este momento del desarrollo histórico del conflicto palestino-israelí es imposible encontrar puntos de coincidencia. Lo que puede haber es una separación de mutuo acuerdo y una separación por mucho tiempo, para que baje, como decía antes, el nivel de odio que se generó entre ambas comunidades. Y la cuestión de la venganza, yo quiero separar, porque me parece que si no confundimos el conflicto, la cuestión personal de venganzas y contravenganzas y odios, de un conflicto que tiene que ver con un conflicto geopolítico. Y sobre todo porque Israel en este momento está perdiendo la centralidad que le daba a Estados Unidos en Medio Oriente y está pasada a Turquía en este momento. Presten atención a lo que va a pasar en los próximos años con respecto al apoyo de Estados Unidos a Israel. Va a cambiar rotundamente, porque en este momento Estados Unidos está muy preocupada por la preponderancia que tiene Turquía
en la llave de Medio Oriente. Israel dejó de tener esa preponderancia y bajó para Estados Unidos la importancia. Son detalles que hay que tener en cuenta para poder analizar la realidad. Y a partir de ahí buscar una solución. La solución hay que buscarla porque si no es un futuro de muerte para ambas colectividades, digo, la árabe, ya sea musulmana, cristiana, o los drusos. No hablamos acá de los drusos, ¿sí? Que es otra comunidad musulmana diferente a lo que conocemos entre sunitas y chiitas. Hay drusos también, bueno, en fin, circasianos también. Hay un montón de comunidades pequeñas también que se diferencian de lo que compone Israel. Así que me parece que lo que hay que buscar es una solución que lastime menos, mucho menos físicamente a las poblaciones judía y árabe, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Larry. No, yo quería hacer un par de comentarios acerca de algo que vos dijiste también que me pareció muy interesante. Hay un documental que es muy cortito, un documental israelí que habla sobre lo que pasó en el 85 con el ajuste que hubo en Israel. Y, oh casualidad, la mayoría de los entrevistados fueron argentinos en la época actual y opinando muy concordantemente con lo que está pasando en la Argentina en este momento y con lo que pasó el domingo en las elecciones. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con la película, cuando, bueno, escuché algunos que dijeron, bueno, la película no me dejó nada. Yo creo que sí, a mí sí me dejó contradicciones. Y creo que justamente lo que estábamos buscando en esto son las contradicciones que todos tenemos y que todos tenemos que aprender a vivir con nuestras propias contradicciones. Porque hay contradicciones entre Amir y su marido. Todos los personajes tienen inmensas contradicciones. Y eso fue lo que nos pareció interesante y lo que nos hizo con Alicia un poco elegir esta película para este mes. Como ya vamos a ir cerrando porque se nos está yendo el tiempo, quería hacer un comentario, y esto un poco fuera de lo que hacemos habitualmente. En el Centro Cultural San Martín, el viernes 25 de este mes a las 9, dan una película que en parte es un poco la vida del nieto 113 recuperado, que es el sobrino de una amiga mía y que hubo bastante conflicto porque no le reconocían su origen judío y hubo que hacer un movimiento bastante fuerte y duró bastantes años en el rabinato porque no daban permiso para exhumar el cadáver de la madre, del padre, que ya había fallecido y no tenía antecedentes. Esto es en el Centro Cultural San Martín, el viernes 25 a las 9, y tendrán que averiguar, hay 120 butacas, el que quiera tiene que pedir espacio por internet. Nada más que eso, yo me despido de ustedes, les agradezco inmensamente a Ali y a Larry, dos grandes amigos, realmente fue maravilloso, y le paso, y por supuesto a toda la gente que participó del debate, que fue riquísimo. Y le paso la palabra a Alicia antes de que Liliana les participe de los próximos eventos del llamamiento. Alicia, tu palabra, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Víctor. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo tanto a Larry, me parecieron agradecer que cada vez que nos convocamos están aquí con nosotros. Eso es enorme. Y por otro lado, me parecieron muy interesantes y muy importantes todo lo que han expresado. Y bueno, y agradecer también a todos los que nos han acompañado de nuevo. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien. Liliana, desmuteate y comentanos cuáles son las próximas actividades. Gracias, Víctor. Bueno, yo también quiero felicitar tanto a Ali Mustafa como a Larry Levy por los aportes respecto de la película, que fueron muy ricos.
porque realmente nos ayudan a comprender una problemática complicada como es la de Medio Oriente. Y a todos los que participaron. Respecto de este tema, de la situación hoy en Israel y Palestina, los queremos invitar a una charla. La charla se va a hacer el 1 de septiembre a las 18 horas. Todavía no sabemos en qué lugar se va a realizar, pero los vamos a tener informados. Los que van a debatir y disertar sobre este tema van a ser, por un lado, Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, doctor en ciencias económicas e integrante del Consejo Directivo del Llamamiento, y Rafael Araya Masri, periodista, presidente de la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, y también miembro del Consejo Nacional Palestino. Esto va a ser seguramente presencial, pero también se está estudiando la posibilidad de que sea paralelamente un Zoom para los que no pueden trasladarse. Como les dije antes, vamos a confirmarles el lugar. Bueno, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fue maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Perdón, quiero escribir en el chat porque me lo están pidiendo dónde tiene que dirigirse por la película que comenté recién. Es Pamela. Para la película de San Martín. Pamela @zcine.com. Ahí es donde se tienen que comunicar 72 horas antes de las 9 de la noche, no antes, para conseguir el espacio. ¿Sí?